Bueno, Dios les bendiga mucho a todos, que tengan muy buenos días. Le agradezco mucho a Dios la oportunidad de poder estar llegando ya al final de esta exposición del libro de Génesis, la última parte, que como vieron en la portada, vamos a estudiar cómo aprender a poner la mirada en Dios. En el último capítulo de Génesis viene una expresión que nos va a ayudar a entender esta verdad, retomando cómo José orientó a sus hermanos ya al final del capítulo. Y bueno, hablando del contexto, habíamos visto cómo Jacob despidió a sus hijos con una bendición profética y cómo José había salvado a sus duros hermanos a través del evangelio, del amor, de la paciencia, del perdón, de la gracia que Dios le dio y pudo ganar sus almas. Y vamos a retomar la historia en Génesis 49, versos 28 y 33. Dice la Biblia: todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos, y lo estudiamos la semana pasada ampliamente. A cada uno por su bendición los bendijo. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. De tal manera que fue muy impresionante esa ocasión de las últimas palabras de Jacob para sus hijos, que él los bendijo, que él estuvo con ellos, y que en cuanto terminó de dar la profecía, muere Jacob. Imagínate que tú estuvieras oyendo un mensaje y oyeras el último mensaje de alguien a quien tú quisieras mucho, de tu padre, y que en cuanto termine de dar ese mensaje, muera tu padre. Entonces se debieron haber quedado muy impresionados los hijos de Jacob al ver a su padre de forma repentina, darles las últimas palabras, una bendición profética, y después partir. Y vamos a ver cómo es que ellos lo despidieron. En Génesis 50, versos 12 al 14, dice: hicieron pues sus hijos con él, según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham en el mismo campo, por heredad de sepultura, de Efrón el Eteo, al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. De tal manera que fue José con sus hermanos, cumplieron el último deseo de su padre, que era sepultarlo en la tierra prometida, junto a la familia que él tenía, junto a Abraham, junto a sus padres, junto a su familia, en un evento que se convirtió importantísimo, porque hasta hay referencias antiguas sobre ese evento. Muchos lloraron, muchos se dolieron, un padre bueno se despedía, y bueno, los hijos fueron a despedir a Jacob a la tierra prometida, como él lo había pedido también. Y después viene un tropiezo, que es el énfasis de este mensaje, que tuvieron los hermanos de José, o los hijos de Jacob, todos excepto José, tuvieron un tropiezo que lo vamos a ver y lo vamos a ir narrando para que tú puedas aprender de él y para que podamos apercibirnos y Dios nos hable a través de esta verdad. Génesis 50, verso 15 dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y aquí empieza el desliz de ellos. Ellos empiezan a deslizarse de la verdad, empiezan a apartarse de lo que Dios les había mostrado como camino, y es porque ellos empiezan a ver que José podría quizás vengarse porque su padre había muerto, y decían: a lo mejor José nos va a aborrecer y nos va a dar el pago de todo el mal que hicimos. Y vemos que ya el perdón no era suficiente en ellos, sino que estaban empezando a tener incredulidades. Decían: quizás José se vengará, quizás ya no va a ser como antes. Y empezaban a dejar de ver a Dios, porque dice la Biblia que bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Y ellos ya no tenían el corazón bienaventurado que estuviera viendo a Dios, sino estaban viendo a José. ¿Qué será? ¿Será que nos perdonó por mi padre? Siempre mencionaba a mi padre. Mi padre quería que estuviéramos unidos, pero ahora que ya se fue mi padre, ¿José nos amará o no nos amará? ¿Cómo puede ser tan bueno nuestro hermano después de todo el mal que le hicimos? Si a lo mejor viene y se venga y se desquita, y empiezan a venir miedos a su corazón y dudas, y los miedos y las angustias y la culpa, cuando empieza a revivir y no te apoyas en Dios, te destruye la paz. Y entonces ellos buscaron una forma de mediar el asunto, escogieron palabras muy bien pensadas y fueron y hablaron con José
sobre una posible protección, aludiendo a unas últimas palabras de Jacob que no vienen registradas en la Biblia como dadas por Jacob. Pero vamos a ver lo que ellos hicieron en los versos 16 y 17 de Génesis 50. Dice: y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Entonces ellos se pusieron a pensar y dijeron: mira, nuestro padre mandó y nos mandó que te fuésemos a ti a decir que él te rogaba que tú vinieses y perdonases nuestra maldad. Y José lloraba y pensaba: bueno, ¿por qué ellos vienen y me dicen esto? ¿Y por qué aluden a mi padre? Y a veces a la gente le gusta, para tratar de obtener beneficios o protección, hacer referencia a una persona que ya murió. Y es que en este caso Jacob, que ya murió, nos dijo esto, y cuando Jacob estaba en vida había dicho esto, y empiezan a refugiarse mucho en el que ya murió. Finalmente ya murió, ya no estaba con ellos, y ya no había forma de preguntarle a Jacob si lo dijiste o no lo dijiste, pero detrás de eso no había más que una incredulidad, una falta de ver la buena voluntad de Dios para su vida, y se estaban basando en una persona que ya había fallecido, y tomaron una actitud servil por empezar a ver al hombre, por tratar de justificarse por medio de un hombre que era su padre, para que otro hombre que era José los perdonara, por guardar su corazón de malicias o de pensamientos: será, no será, a lo mejor sí. Terminaron cayendo y tuvieron ese desliz. Y vamos a ver la actitud servil que ellos tuvieron en Génesis 50, 18. Dice: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y aquí vemos cómo ellos tenían temor y van y se postran. José estaba quebrantado, José estaba delante de ellos, era el único que lloraba, y ellos van y le dicen: nuestro padre dijo, te ruego que los perdones, y van y se postran, como haciendo referencia a aquel sueño que había tenido José, donde todos estaban humillados delante de él. Se humillan, pero se humillan con el hombre, no se humillan con Dios, se humillan con José. Y entonces José da una respuesta que es el eje de este mensaje. Y vamos a ver la primera parte de la respuesta, Génesis 50, 19, la primera parte, que es la parte A, dice: le respondió José: no temáis. José sabía exactamente por qué estaban haciendo ellos eso. José sabía exactamente por qué tenían esa actitud servil, por qué iban ellos y se postraban cuando no era necesario, por qué ellos iban y se justificaban aludiendo a una persona que había muerto para que tuvieran el favor de José. Y sabía que lo que había en el corazón de ellos era temor. ¿Temor a quién? Temor a José. Temor a que por el mal que ellos habían hecho, y José, que tenía mucho poder, que era el hombre más importante en Egipto después de Faraón, y con tanto poder, pues pudiera él vengarse. Y empezaban ahí ellos a desconfiar y a tener temor. Y vemos un principio, que es que la raíz del temor está en una pobre confianza en Dios. Y vamos a usar varios ejemplos para entender por qué José les habló así. Vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús se fuese manifiesto, que incluso el Nuevo Testamento lo recuerda. En Hebreos 3, 18 al 19 nos recuerda ese acto que pasó antes de que llegara Jesús. Y dice: ¿y a quién juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Nos recuerda la generación que iba saliendo de Egipto ya después de esta historia de José, y que ellos estaban resistiéndose, que ellos estaban con una falta de fe, estaban en incredulidad, y que ellos no creyeron y por lo tanto temieron. Y cuando era el momento de conquistar la tierra prometida, de ir y decir: yo voy a tomar mis armas, yo voy a conquistar estas ciudades, si Dios ha estado con nosotros, si ha venido con nosotros guardándonos con la nube, con el fuego, abriendo el mar rojo y tantos milagros que Dios hizo, pues voy a confiar en Dios y voy a conquistar esa tierra. Pero en vez de confiar, se llenaron de miedo, y ese miedo los paralizó, y entonces vemos que la falta de fe está ligada al miedo. Y vamos a ver a detalle esta historia en Deuteronomio 1, versos 27 al 30. Dice la Biblia: fíjate cuántos pecados
cayeron en sus corazones aquellos hombres antiguos por causa de temer y de no creer. Y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y ahí vemos cómo se subrayaban las palabras de clave que había en sus corazones. Ellos tenían temor, ellos no veían que Dios iba a pelear por ellos, ellos creían que los iban a destruir, ellos murmuraron en contra de Dios, en contra de Moisés, ellos creían que Dios los aborrecía, tuvieron malicias, pensaron mal de Dios y no pensaron todo el bien que Dios les había hecho. Y al igual que los hermanos de José, no habían pensado todo el bien que les había hecho José, sino empezaron a pensar mal de él. Empezaron a desconfiar, a tener malicia y a decir, no, José a lo mejor va a venir y nos va a tomar y nos va a llevar y nos va a poner presos o nos va a hacer daño o se va a vengar. Y empiezan a tener malicias, desconfianzas, murmuraciones, cobardías, todo por no poner los ojos en Dios. Vamos a ver un segundo ejemplo después de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Algo que pasó ya que Él estaba aquí en la tierra. Juan 12, versos 42 al 43. Dice la Biblia, con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y aquí vemos cómo ellos sabían que Jesús era el Mesías y sí tenían una fe en entender que Él es el Mesías, lo creían que era el Mesías, pero no tenían la fe para del Mesías tomar la fuerza y pararse en contra de un sistema religioso hipócrita, corrupto e incorrecto. ¿Por qué? Porque temían al hombre y tenían miedo de que fueran expulsados de la sinagoga. Los religiosos hacen eso. Cuando tú te levantas a hablar de ellos, te empiezan a atacar, empiezan a ver si te expulsan, no les gusta que tú vayas y los confrontes, que tú les digas aquellas cosas que están haciendo mal. Y entonces mucha gente en las congregaciones toma actitudes serviles para con los religiosos duros. Ah, no, sí, lo que tú digas. Ah, no, sí, lo que diga el pastor. Ah, lo que diga fulano, lo que diga sutano. Y no piensan lo que diga Dios. Y como Dios me diga, yo voy a hablar con quien sea. Y no importa si es una persona de mucho tiempo, si es el líder, ¿qué importa? Voy a yo hablar lo que Dios me diga a mí. Pero aquellas personas sabían que Jesús estaba hablando la verdad y los líderes religiosos los atemorizaban y entonces no iban y buscaban un valor y un arrojo porque tenían miedo hacia el liderazgo antiguo. Y así estuvieron el corazón de los hermanos de José con miedo hacia José. Vamos ahora sí a ver el verso completo. Vimos la primera parte, la parte A, ahora vamos a ver la parte A y B de Génesis 50, 19, que lo vamos a estar viendo varias veces para que te quede clara la verdad. Dice, le respondió José, no temáis, no temáis, no tienes por qué temer. Porque si tú temes no vas a creer y porque el temor está ligado a la falta de fe. Y luego los lleva a Dios, que es el que te ministra fe en el corazón. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso yo, José, estoy en lugar de Dios? Y es que la gente cuando está tropezada y cuando está mal, empieza a ver a los hombres como si estuvieran en el lugar de Dios. Y tristemente, en muchos lugares que ya son una denominación más que un grupo cristiano en verdad, empiezan a ver a las personas, a los líderes, como si fueran Dios. Y ya son incuestionables, ya no puedes opinar de ellos, ya no puedes preguntar, porque lo que diga fulano, lo que diga sutano, ya no importa la Biblia, ya no importa lo que Dios dice, sino importa lo que ellos quieren hacer en su actitud servil hacia el hombre. Porque ellos veían a José así, porque José ya era una persona muy importante. Porque José les había guardado su testimonio. Porque José además no era un líder corrupto, era un líder que predicaba la verdad, que los llevó, que ganó sus almas y que los había amado, les había dado de comer y les había hecho solamente el bien. Pero aun cuando fuera no un líder corrupto, sino un verdadero cristiano, tú no tienes por qué jamás poner tu mirada en un hombre, aunque sea un verdadero cristiano.
y mucho menos si es una persona corrupta y desviada. Pero si es un verdadero cristiano tampoco, porque el único que te puede sostener es Dios. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Y querido amigo, la gente se olvida que los favores no venían de parte de José. ¿Quién le dio toda esa riqueza a José? Dios. Y vamos a estudiar en la Biblia, Santiago 1, versos 16 y 17, cómo todo viene de parte de Dios. No venía de parte de José, sino venía de parte de Dios. Dice la Biblia: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, no te equivoques. Los favores no vienen de parte del hombre. Judá, Simeón, Leví, todos los hermanos, Isaacar, todos ustedes, no se equivoquen. No viene de parte de José, viene de parte de Dios. El que te está amando detrás de las benevolencias que te manifiesta José es Dios, que a través de su amor te quiere conquistar y te quiere decir: mira cómo fuiste duro, mira cómo fuiste malo, mira cómo tú estabas cerrado y cómo estabas desviado, pero Dios, te estoy bendiciendo, te estoy ayudando, te estoy cuidando y te estoy amando. Pero la gente, cuando no tiene fe, empieza a ver al hombre y empieza a apoyarse en el hombre. ¿Por qué ve tanto al hombre? Porque no tiene fe. Por eso le importa mucho: ay, quedar bien con el hombre, ay, que vaya a decir fulano de tal que yo estoy con él. Y los hombres empiezan a manipular, cuando son perversos, ese temor carnal que tiene la gente para empezar a dominarlas y a llevarlas hacia donde ellos quieren. Y es el principio de muchas religiones desviadas. Pero Dios nos llama a tener la confianza solamente en Él y a mirarlo solamente a Él. Y este tropiezo que tuvieron los hijos de Jacob, no solamente lo tuvieron ellos, sino otros a lo largo de la Biblia. También Juan, el apóstol, llegó a tener un tropiezo similar. Vamos a verlo en Apocalipsis 19, versos 9 al 10. Y Juan mismo lo cuenta. Qué humildad la de Juan, que él mismo cuenta su tropiezo. Dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo estas palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Fíjate cómo él tuvo muchas revelaciones preciosas, revelaciones de lo que iba a venir hasta el tiempo final, de cómo iba a ser el juicio final, de cómo iba a ser el milenio, de cómo iban a ser tantas cosas preciosas, el cielo, los últimos tiempos en la tierra, las etapas de la iglesia, muchas cosas que Dios habló a través de Juan en el Apocalipsis, y lo habló por un ángel que le envió a Juan. Después de tener tanta revelación, que la escribió en el libro, el diablo le susurra en el oído a Juan y le dice: mira, ese ángel que te dio esa revelación, póstrate y adóralo. Y entonces Juan ya estaba postrándose, no para adorar a un hombre, sino para adorar a un ángel. Y el ángel, que era un ángel de Dios, que era enviado de Dios, que Dios verdaderamente había usado a ese ángel y que había hablado verdad, detiene a Juan y le dice: no, espérate. No, yo soy consiervo tuyo, yo soy como tú sirves a Dios, yo sirvo a Dios, al que tú debes de adorar es a Dios, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, yo no te hablé mi testimonio, sino lo que te hablé es lo que Jesús me dijo que te dijera. Jesús me dio esa profecía, Juan, para que tú la pudieras escribir. Jesucristo es el que merece la gloria. No soy yo el que merece la gloria. Vamos a adorar los dos a Jesucristo y tú póstrate y adora a Cristo, que es Dios, pero no me adores a mí. Pero mucha gente cae en el desvío de no poner su mirada en Dios y empezar a ver a cualquier otra cosa. Puede ser a un hombre, como lo estaban haciendo los hijos de José, o puede ser a un ángel, como lo estaba haciendo Juan, pero Dios nos llama a poner los ojos en Él. Génesis 50, 19, lo volvemos a leer y apréndete este versículo. Les respondió José: no temáis, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Oh, cuántas personas deberían de ver este versículo cuando llegan aterradas a hablar con un hombre. Ay, voy a hablar con fulano, voy a hablar con sutano, ay, voy a estar ahí con él y qué me va a decir, y llegan así temblando porque tienen temor al hombre. ¿Y qué? ¿Y el hombre qué? El hombre está igual de necesitado que tú y necesita tanto a Dios como tú.
¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? No temáis. Y el libro de Génesis nos responde por qué Dios tiene esta característica y por qué solamente Él puede ser lo primero y lo único en nosotros. Y vamos a utilizar el libro de Génesis, de hecho lo responde toda la Biblia, pero el libro de Génesis lo habla en particular, lo vamos a utilizar porque finalmente hemos estado estudiando el libro de Génesis durante este periodo. Primero que nada, necesitamos entender que Dios es diferente a cualquier ser humano porque Él hace cosas que nadie más hace. Necesitamos al Creador para reconstruir absolutamente todo. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó el cielo, Dios creó la tierra. No hay ningún ser humano que hubiera creado el cielo y la tierra, sino Dios lo creó. Entonces, cuando tú te acercas al Creador, sabes que Él creó todo el universo, que Él te creó a ti, que Él creó todo lo que existe y que por lo tanto Él te puede arreglar tu corazón, puede arreglar tu enfermedad, puede arreglar lo que te haga falta, puede ayudarte. Por eso está Dios en un lugar que no hay ningún hombre que pueda asumir ese lugar, porque Dios tiene características y cualidades que no hay ser humano o cualquier otro ser en el universo que se pueda comparar con Dios. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Decía José. ¿Por qué me temen? ¿Por qué te pones a pensar en mí si Dios es lo más importante? ¿Por qué Dios es lo más importante? Porque Dios está lleno de gloria. Estamos viendo una de sus glorias. Dios es creador de todo. Y cuando tú tienes un carro que está descompuesto y tú ya no le hallas al carro, tú vas y llevas el carro a la agencia porque el que diseñó el carro se fue a la agencia y ellos saben y le explicaron a los mecánicos cómo se puede arreglar el carro de tal manera que el fabricante que conoce el carro, que lo diseñó, le puede decir al mecánico cómo tú lo debes de arreglar y por lo tanto tú confías en la agencia porque ahí instruyeron los que diseñaron el carro para que lo puedan reparar. Es igual, así como vas con el fabricante cuando un artefacto se descompone en esta tierra, cuando tu corazón está necesitado, requieres muchísimo la gracia y el poder de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y además en la creación, cuando caminamos a través de la creación en el libro de Génesis, vimos el poder de Dios para todo. Por ejemplo, en los versos 3 y 4 de Génesis 1, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y querido amigo, eso hizo Dios con la luz física que nos alumbra, que permite que nuestros ojos vean. Y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios puede hacer lo mismo en tu alma. Dios, no el hombre, Dios. Dios, si tu alma está en tinieblas, tú puedes acercarte a Dios. Si tu familia está en tinieblas, tú puedes acercarte a Dios. Ven a la luz de Dios, ven con Cristo, que Él es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Cristo precioso, no el hombre, no el predicador, no una persona. Cristo es la luz y Él puede alumbrar tu familia, tu alma y Él puede ayudarte a cambiar por completo. También estudiamos en el libro de Génesis que cuando quitamos a Dios del contexto, caes en una confusión total, como pasó en la Torre de Babel. Vamos a recordarlo, Génesis 11, versos 3 y 4. Dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ellos querían llegar al cielo, ellos buscaron la forma de llegar al cielo y quitaron la piedra, que la piedra es un símbolo de Cristo, y pusieron algo hecho por hombres, que es ladrillo humano en un proceso industrial, y empezaron a hacer una torre que iba a llegar hasta el cielo, y querían llegar al cielo por medios humanos. Pero solo el autor del cielo, solo el creador del cielo y de la tierra te puede invitar al cielo. Y entonces, ¿qué pasó con esa torre? Acabaron totalmente cansados, acabaron confundidos, acabaron con una maldición, acabaron hablando lenguas diferentes, en una confusión total. Y cuando la gente deja a Dios en los grupos religiosos y empieza en la carne a tratarse de acercar a Dios por reglas humanas, olvidando la Biblia y lo que Dios nos enseña en su palabra para acercarnos a Él,
empieza al rato una confusión espantosa y ya no sabe ni qué falta. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa, uno opina algo, otro opina otra cosa, y ya no abren la Biblia para ver qué es lo que la Biblia dice, sino empiezan a opinar sus ideas y sus cosas, y empiezas a ver a Babel ahí en una denominación completa, porque quitaron a Cristo y quitaron la luz, porque pusieron al hombre y no pusieron a Dios. Solo Dios puede llevarnos al cielo, no ningún hombre, solo Dios puede llevarnos al cielo. Por eso pon tus ojos en Dios y no en hombre alguno. Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Quién llevó a Enoc al cielo? Dios. No ningún hombre, Dios. Y Dios se agradó tanto de la vida de Enoc que se lo llevó vivo al cielo. Lo arrebató, se lo llevó, no murió, y se lo llevó vivo al cielo y lo recibió en el cielo porque le agradaba mucho la vida de Enoc. Y es una figura de también lo que va a pasar cuando venga Jesucristo por su iglesia y como Enoc sea levantada. ¿Quién puede llevar a la iglesia a estar con Cristo? Dios. Dios es el único que te puede arrebatar. No puedes voltear con algún hombre a que el hombre te dé una manita, te ayude, te jale. Dios es el único que te puede llevar con él, como lo hizo con Enoc, lo llevó Dios. Por lo tanto, es importante ver a Dios y no ver al hombre. Dios es aquel que puede darle propósito a tu vida y a mi vida. Génesis 15:7, se presentó Dios y le dijo a Abraham, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Dios le dio a Abraham una tarea y lo sacó de un lugar, de Ur de los Caldeos, y lo llevó a otra tierra y le dijo, te voy a traer aquí, te voy a heredar esta tierra y vas a tener toda extensión, y le dio un propósito a su vida, y para que como también a tu vida le quiere dar un propósito, Dios, no el hombre. ¿Cuál es el propósito que Dios quiere para tu vida? Que Él te saque de tu forma de vivir y te lleve a una tierra. ¿Cuál es tu tierra? Dios lo sabe. Tú le debes de preguntar, Dios, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Cuál es el propósito para mí? No lo que te diga el hombre, no una actitud servil, sí, lo que tú digas, sí, hermanito, sí, claro, eso qué importa. Un hombre podrá opinar y que Dios le ayude a opinar, pero el que verdaderamente tiene la palabra es Dios, y debes de ir con Dios y no andar con temor al hombre, sino de moverte en aquello que Dios quiere que tú hagas. Solo Dios puede darle propósito a tus vidas. Solo Dios nos puede dar hijos. Génesis 21, versos 1 y 2. Dios nos hace crecer en las familias. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Fíjate qué milagro tan grande. Dios hizo que una anciana tuviera hijos, le dio fuerzas para parir a una anciana, y que ese hijo, ella era esposa de otro anciano, y de un par de ancianos, Dios levantó a un hijo como de una situación totalmente imposible. Y si tú tienes una situación imposible en este mundo, para Dios es posible. Por eso es importante no ver al hombre, ver a Dios, siempre ver a Dios. Y también es una enseñanza a la iglesia, porque Abraham y Sara solo tuvieron hijos cuando Dios los bendijo. Y si tú quieres ganar almas, si tú quieres ser útil para Dios, lo que necesitamos es la bendición de Dios. No las teorías humanas, los consejos de alguien. Necesitamos que Dios nos ayude y Dios nos dé fuerza y Dios nos dé gracia para verdaderamente conquistar como Él nos llama a hacerlo. Solo Dios puede hacer que nuestra descendencia tenga bendición, ya que nos da hijos, nos puede multiplicar, nos puede bendecir, pero les puede dar bendición a esa descendencia. Génesis 15, versos 5 al 6, dice, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Quién le dio a Abraham una descendencia que estuviera bendecida, que tuviera la gracia de Dios? Dios se la dio. Y vemos cómo Dios cumplió su pacto y cómo Dios trató aún con los perversos hijos de Jacob, hasta que logró darle la gracia a José, que la paciencia, la ayuda, el poder para evangelizarlos, para regresarlos. Dios hace eso. No fue José, fue Dios que bendijo y que ayudó a José. Dios puede darte la gracia para ganar a tu familia, para ganar a tus hijos. Dios es el único que te puede ayudar. Solo Dios te puede librar de los grandes juicios. Y también lo dice el libro de Génesis.
Génesis 7:1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Quién libró a Noé del diluvio? Dios. Dios le dijo que preparara el arca, Dios le dijo cómo hacer el arca, Dios le dio el diseño del arca, Dios llevó a los animales avergonzando a los hombres y mostrándole a la raza antigua y dura que los animales eran obedientes a su voz y que ellos no, y los metió en el arca e hizo un milagro en el arca, a lo mejor los durmió, hizo algo especial con ellos y guardó esa arca cuando estaba el juicio por completo. ¿Quién lo hizo? Dios. No fue un hombre el que ayudó a Noé, fue Dios. Y así como Dios ayudó a Noé a construir un arca para escapar con su familia, Dios te puede ayudar a ti a construir tu arca y escapar con tu familia de otro juicio que viene, para el cual no estás preparado si no te has subido al arca. Y esa arca es Cristo. Y estar en Él y tener su gracia y tener su poder. Solo Dios, no el hombre. Además, solo Dios nos puede librar del temor. Génesis 15:1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será de sobremanera grande. ¿Quién le dio el valor a Abraham? ¿Quién ayudó a Abraham a no temer, a no tener miedo ante las circunstancias, la adversidad, la noche, la dificultad, el arrojo que él había tenido yéndose a otra tierra y con muchos peligros y dificultades? Dios lo ayudó, Dios le dio esa gracia, Dios le dio la fuerza, Dios lo ayudó a ser librado del temor. ¿Quién te puede librar a ti del temor? Dios. Dios te puede dar esa fuerza, esa gracia, ese poder y te puede inspirar en medio de la dificultad y te puede decir, y tu galardón será de sobremanera grande, como lo dijo Abraham, porque Dios tiene grandes cosas para nosotros. Dios es el único que puede renovar a una persona y cambiarla por completo. Génesis 32:28 dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Estaba Jacob, el tramposo, el que suplanta, el que tenía un corazón desviado, el mentiroso, el que engañó a su padre, el que se fingió que era Esaú, el que no era directo con su padre, el que tenía temor, el que tenía 1000 cuestiones en su corazón. Estaba Jacob lleno de todas esas cuestiones y se puso a buscar con Dios la bendición y a luchar con Él y a orar y no te dejaré hasta que tú me bendigas. Y estuvo buscando y rogando después de que había recibido el sueño de aquella escalera al cielo. Hay una bendición, hay una escalera, hay alguien que me puede subir al cielo, que es Cristo. Y se puso a rogar en base a esa gracia que Dios le dio y esa bendición hasta que salió completamente transformado. Y Dios mismo le dijo, ya no va a ser tu nombre Jacob, ahora va a ser tu nombre Israel, porque Dios cambió tanto su ser por completo que hasta su nombre cambió, reflejando una nueva esencia. Ya no eres el tramposo, ya no eres el mentiroso, eres ahora una persona que caminas conmigo y que estás a mi lado y que peleas conmigo, Israel y no Jacob, el que suplanta. ¿Quién puede cambiarte a ti? Dios. ¿Quién te puede ayudar? Dios. ¿Quién te puede dar la gracia? Dios y solamente Dios. Dios, además, vimos en el libro de Génesis que te puede librar de las persecuciones humanas y puede cambiar esas persecuciones, esas dificultades humanas en bendición. Génesis 39, versos 1 al 3, dice, llevaron pues José a Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, y lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y tuvo muchos problemas, y aquí empieza la historia que hablábamos. Lo llevaron, lo vendieron, fue con Potifar, y estaba como esclavo, y luego fue a la cárcel, y tuvo muchas angustias y problemas y dificultades. Pero Jehová estaba con José. ¿Quién puede ayudar a una persona en la cárcel? ¿Quién puede ayudar a una persona cuando todos en su casa lo ponen? Y cuando todos lo están persiguiendo y lo están oponiendo. ¿Quién puede hacerlo? Dios. Dios te puede dar la gracia y la fuerza para que aunque estés solo en las más grandes persecuciones humanas, Dios las torne en bendición y las cambie y las haga para tu bien por completo.
porque Dios es el único que puede hacer esto. Y José conocía a Dios, José sabía del poder de Dios, José había tenido comunión con Dios, pero los hermanos de José estaban desviando su mirada de Dios y estaban empezando a ver a José. Por eso les dijo este versículo que hemos estudiado y lo vamos a ver una vez más para volver a la historia de José y sus hermanos, Génesis 50, 19, dice, le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? No temáis, yo no soy Dios, no tienes por qué tener miedo de mí, yo no estoy en lugar de Dios, el que te va a bendecir es Dios, el que te va a ayudar es Dios, el que te va a dar su gracia por completo es Dios. Seguimos leyendo la historia de cómo además de esta frase hermosa que hemos aprendido hoy, les ministró otras muchas cosas a sus hermanos. Versos 20 al 21 de Génesis 50, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, y yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Mira, el que hizo ese plan fue Dios. El que permitió que nosotros fuéramos apartados y me bendijo a mí en Egipto y me ayudó y me dio la gracia y me llevó hasta la posición que tengo, fue Dios. No tengas miedo. Dios me preparó para rescatarte a ti, para que tú pudieras venir con Dios, para que pudieras caminar con Él. Y los empezó a consolar, les habló al corazón, les ministró, les ayudó, estuvo con ellos, los bendijo y se dio por ellos, consolándolos. Versos 22 al 23, seguimos leyendo la historia. Dice, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años, y vio José a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y aquí volvemos ya a la vida de José, después de orientar a sus hermanos a mirar a Dios y no mirarlo a él, sino a mirar a Dios. Había acabado su trabajo con sus hermanos. Ya no viene una mayor ministración de José a sus hermanos, sino se dedicó a ministrar a la siguiente generación, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, los criaba sobre sus rodillas, los amaba, los recibía, y hasta que él murió a los 110 años, su obra más larga no fue cuando estuvo en la cárcel, no fue cuando estuvo, más que con las siguientes generaciones. ¿Y qué vemos aquí? Que Dios utilizó a José mucho para bendecir y ministrar a las siguientes generaciones. Y la gran obra de su vida fue ver por las siguientes generaciones. Y estaba con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos, hasta que él fue llevado al cielo, estuvo bendiciendo a los que venían detrás de él. Y así estuvo, amándolos, dándose por ellos, bendiciéndoles, ministrándoles. Ya no tenía nada que darle a sus hermanos. ¿Por qué? Porque los había orientado a quien les podía proveer todo. ¿Quién les puede proveer todo? Dios. Si quitas tus ojos del hombre y empiezas a ver a Dios y ves a aquel que todo lo suple, que todo lo provee, que está lleno de gloria y lleno de poder, entonces vas a estar completo. Y querido amigo, yo te invito hoy a quitar los ojos del hombre. Yo te invito a no estar viendo a fulano, a sutano, a un grupo, al pastor, a un líder, a alguien. Los seres humanos estamos llenos de fallas y de problemas y de dificultades, pero Dios está lleno de gloria. Y si tú empiezas a pensar, es que voy a decirle a alguien, voy a pedirle a alguien que ore por mí, y si vas y le dices a alguien que ore por ti, o le pides un consejo a alguien, pero no estás pensando detrás de esa persona quién está, que es Dios, tú estás quizás poniendo tu confianza en el hombre y estás desviándote de la raíz de todo. La raíz de todo es Dios. Porque Dios puede hacer cosas que nadie más puede hacer por ti. Y debes de aprender a no mirar al hombre, sino a mirar qué quiere Dios, qué pide Dios de mi vida y cómo voy a yo caminar con Dios. Vemos el último pasaje que vamos a estudiar en este libro, Génesis 50, versos 24 al 26. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Fíjate cómo José veía las cuestiones celestiales.
siendo un personaje tan importante y el más importante de todo Egipto, después de Faraón, pues obviamente no podías tomar su cuerpo cuando era alguien tan importante y llevártelo de ahí en ese momento, y José lo sabía, que era alguien demasiado relevante, políticamente era incorrecto e iba a meter en problemas a su pueblo al hacerlo. Entonces él dijo, me van a embalsamar, me van a guardar aquí, pero cuando Dios nos llame a que vayamos a la tierra prometida, y se los hizo jurar, ustedes se van a comprometer a que van a sacar de aquí mis huesos, y mi cadáver, mi cuerpo va a estar en la tierra que Dios me dijo que iba a dar a nuestra nación. De tal manera que José tenía fe, sabía lo que iba a venir, y por eso podía ministrar a las siguientes generaciones, e hizo que sus hermanos y sus nietos y los que estaban ahí pues, se comprometieran. Y eso pasó después. Ellos sacaron también el cuerpo de José y lo llevaron hacia la mejor tierra, que era no estar en Egipto, no tener un puestazo en Egipto, tener riquezas en Egipto, tener muchas cosas, tener mucha gloria, tener muchas cuestiones que puedes obtener en esta tierra, sino tener las cuestiones eternas. Aquel que sostuvo a José y que pudo darle la fuerza y la gracia y aún la inteligencia para ministrar a sus hermanos, merecía que su cuerpo estuviera en la tierra que él había prometido. Y entonces dijo, yo me voy a aquella tierra, y fue lo último que él les pidió a ellos: lleven mi cuerpo cuando Dios nos llame para regresar a la tierra. Porque voy a poner la mirada en lo que viene adelante y no en las riquezas que pueda tener en esta vida. Y querido amigo, la invitación es hoy tomar el ejemplo de José, tomar la instrucción de José, poner la mirada en Dios. Ya es tiempo de madurar, ya es tiempo de no estar viendo a un grupo, a una persona, a un hombre, sino empezar a ver a Dios, lo que Dios te pida, lo que Dios quiera, y abrir su palabra y estar caminando con Él, ser de Dios, fijar tus ojos en Él y estar con Cristo, con Dios para siempre. Y queremos despedir el ciclo con un canto que habla precisamente de esta verdad, del que nosotros busquemos a Dios, que fijemos nuestros ojos en Cristo, que estemos con Él y que aprendamos a poner nuestra mirada en Dios, como José orientó a sus hermanos, que nosotros podamos orientar nuestros corazones y empezar a buscar de Dios su bendición y su gracia para que con Él caminemos y pongamos nuestra mirada hacia arriba en Dios, no hacia abajo en la tierra, en las cuestiones que son pasajeras, sino en aquellas que Dios quiere que tú mires, las cuestiones eternas, las cuestiones que valen la pena, y que no estés poniendo tus ojos en lo que es pasajero, o en la opinión de un hombre o de una mujer o de cualquier persona que finalmente no tiene ninguna comparación con Dios, sino antes todo ser humano, y estamos necesitados de Dios y requerimos mirar solo a Cristo, apoyarnos en Él y tener nuestra fe en Dios y no en ningún hombre, sino en Dios solamente. No digo que sea malo pedir algún consejo, pedir algún apoyo, etcétera, pero siempre viendo a Dios primero y no viendo al hombre. Vamos a cantar el canto y vamos a buscar la gracia de Dios y despedir de esta manera el ciclo. Fija tus ojos en Cristo, lleno de gracia y de amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso
Padre bueno, permite, Señor, que todos podamos siempre ver a Cristo, Señor. Ver a Cristo a través de cualquier angustia, a través de cualquier dificultad. Estemos siempre viendo a Cristo, apoyados en Él, amándolo a Él, Señor, que no desviemos nuestra mirada por nada, Señor, por ningún problema, por ninguna angustia, por ninguna enfermedad, sino que antes cualquier angustia y problema, Señor, nos lleven más a apoyarnos en ti, Señor, y a mirarte solo a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a que siempre nuestra mirada esté puesta en Dios. También te agradecemos muchísimo toda tu bendición. Gracias por dejarnos este libro hermoso de Génesis. Gracias por permitirnos estudiarlo juntos, Señor. Ayúdanos a vivirlo, Señor, y a estar poniendo en práctica tu palabra. Bendito seas, Señor. Amén. Amén. Bueno, solamente quiero terminar con un anuncio. Esta fue nuestra conclusión del ciclo de Génesis. Y la próxima semana vamos a empezar a ver un libro igualmente hermoso que tiene mucho que enseñarnos, que es el libro de Éxodo. Y vienen grandes verdades, muchas cuestiones victoriosas, hermosas, que nos pueden ayudar a caminar con Dios y a tener una vida diferente, conociendo un Dios poderoso que nos puede instruir, nos puede amar, y nos quiere liberar y nos quiere dar grandísimas verdades. Y bueno, por lo tanto, les pido que estén expectantes, que estén orando, que estén preparándose en sus corazones para continuar estudiando la Biblia, que es el mejor libro que podemos nosotros estudiar juntos, y que es la palabra de Dios, y humillándonos con Él y viviendo para Él. Creo que Él nos va a instruir y nos va a ayudar muchísimo. Dios les bendiga mucho. Estamos despedidos. Nos saludamos la próxima semana. Que tengan muy bonita semana. Dios les bendiga.